Hola, saludos a todos. Me corresponde la clase de neoplasia maligna de páncreas. Pensando en cómo dar esta clase en menos de 30 minutos y que sea práctica, me acordé de los artículos de el Journal de la Unión Europea de Gastroenterología, la serie que es de Mistakes in. Entonces, básicamente así está planteada la clase, no es una clase sobre todo cáncer de páncreas, ¿verdad? Son 5 puntos, los 5 errores que yo considero más frecuentes y cómo evitarlos. El primer error sería ignorar las recomendaciones de tamizaje que son limitadas pero existentes. Entonces, el adenocarcinoma pancreático es un tumor de pésimo pronóstico. La sobrevida a 5 años es menor del 10%. Y esto se explica porque el 90% de los diagnósticos son en un estadio tardío, cuando ya no hay posibilidad de resección curativa. Más de la mitad de los casos cuando se diagnostican ya tienen metástasis sistémica. Y entonces uno pensaría que la manera de mejorar esto es implementando un tamizaje. Sin embargo, el US Preventive Service Task Force recomienda en contra del tamizaje en la población general. ¿Por qué? Porque el riesgo durante toda la vida de una persona de riesgo promedio se estima en 1.3%. Realmente el adenocarcinoma de páncreas va a constituir el 3% de las neoplasias malignas y esto, digamos, si lo vemos en comparación a cáncer de mama, eh, que es 30% de las neoplasias malignas, pues es bajo, ¿verdad? O cáncer de colon, que es 8%. Y pues también nos dicen que el límite que ellos consideran adecuado para tamizar es un riesgo de 5% a lo largo de toda la vida de un individuo. La recomendación sería entonces tamizar a una población genéticamente predispuesta. Todos estos síndromes genéticos que están acá son los que menciona la AGA como población en las que se debe considerar el tamizaje. Algunos van a tener más riesgo que otros. Tenemos los que están aquí en el grupo 1 en blanco, que son de riesgo alto, pero no tan alto. Son genes con baja penetrancia. Entonces, para iniciar un tamizaje, necesitaríamos la mutación genética, pero además un familiar de primer grado afectado con adenocarcinoma de páncreas. Y el grupo 2 serían los de alto riesgo, ¿verdad? Que solamente se necesita identificar una mutación para iniciar un tamizaje. Aquí también es importante que vean que aunque no se detecte una mutación en pacientes que tienen dos familiares de primer grado afectados por cáncer de páncreas, pues deberíamos iniciar también un tamizaje y también ver que hay pacientes que nosotros tenemos en consulta y que yo creo que no estamos tamizando. Por ejemplo, el Peutz-Jeghers, uno ve que le enviamos gastro, le enviamos colono para detección de pólipos, estudios de imagen de intestino delgado, pero rara vez los enviamos a ultrasonido endoscópico para detección de tumores de páncreas. Y la indicación de esto incluso es cuando los pacientes son bastante jóvenes, 40 años, y hay literatura que habla de 35 años. Igual las pancreatitis hereditarias, 10 años después del primer episodio de pancreatitis. Entonces, tener en cuenta a estas personas. Sin embargo, aunque seamos estrictos con esto, tenemos que saber que esta población va a representar apenas el 10 al 15% de todos los casos de adenocarcinoma pancreático ductal. Por eso les decía que es un tamizaje limitado. Ahora, ¿qué lesiones vamos a buscar en nuestra población a tamizar? Lo ideal sería encontrar la lesión precursora. Y como menciona la bibliografía que se le suministró, hay dos lesiones que son las principales. Una es los PANI, la neoplasia intraepitelial, eh, y sobre todo la de alto grado. La de bajo grado tiene un significado incierto, es muy prevalente en edad avanzada. Y la otra lesión son los IPMNs. Los IPMNs son fáciles de detectar en resonancia y ultrasonido endoscópico, generalmente son hallazgos incidentales en estudios de imagen. Y aunque existen ciertas controversias, hay parámetros imagenológicos que definen su riesgo de malignidad. Pero los PANIN son lesiones que son pequeñas, menores de 5 milímetros, son intraductales y rara vez se detectan incidentalmente porque no existe una forma confiable de distinguirlos en imágenes actuales. Entonces, resulta ser que los IPMN, que son los que podemos ver fácilmente, pues van a ser menos del 5%
de las lesiones precursoras. O sea, el 95% de los adenocarcinomas se va a generar de un PANIN y no de un IPMN. Y entonces, al fin de cuentas, el objetivo más realista termina siendo la detección de el propio adenocarcinoma pancreático ductal, no de la lesión precursora, pero en un estadio resecable, T1, N0, M0. La detección de estos tumores, cuando están en los pacientes en un programa de tamizaje, va a virar hacia un estadio más temprano. Entonces, ya en lugar de detectar todas aquellas lesiones en estadio metastásico, vamos a ver que se van a detectar solo 20% de las lesiones en estadio 4, que al fin de cuentas uno dice, bueno, esto sería inaceptable para cualquier otro cáncer, ¿verdad? Para un cáncer de colon, por ejemplo. Pero pues sí es una mejoría significativa respecto al no tamizaje. En cuanto al beneficio de sobrevida de no tamizaje versus tamizaje, bueno, cuando se detectan en un programa de tamizaje, la sobrevida pasa de ser menor del 10%, de 25 hasta un 60% según donde se revise, ¿verdad? Es muy variable lo que reporta la literatura, pero definitivamente pues hay un beneficio. Ahora, ¿con qué vamos a tamizar y cada cuánto? El ultrasonido endoscópico, la resonancia magnética son los métodos más fidedignos, pero aquí les quería resaltar esto que es la hemoglobina glicosilada, porque con frecuencia se pasa por alto. Es el biomarcador en sangre al día de hoy más efectivo para tamizaje. Ustedes me preguntarán, bueno, el CA19-9 no sirve para tamizaje, sirve para pronóstico y para monitorizar respuesta a tratamiento, pero en lesiones pequeñas pues realmente tiene una sensibilidad muy baja. Entonces, también cuando vemos un paciente que tiene riesgo y nos hace una diabetes de nuevo, eso debe encender una alarma, ¿verdad? Para enviarle el estudio de imagen inmediatamente. Eh, Incluso se ha hablado de que en pacientes de riesgo promedio que tienen un cambio súbito de hemoglobina glicosilada, que de repente hacen una diabetes de nuevo, el riesgo de presentar un cáncer de páncreas en los siguientes 3 años es de un 1%. En los siguientes 3 años nada más, ¿verdad? Entonces, pues se ha tratado de estudiar otros factores pronósticos para combinarlos como cambios en el peso, si son hombres mayores de 50 años y crear scores para pues poder agarrar a esos pacientes y enviarlos a un tamizaje, aunque eso todavía no está establecido, pero es algo que pues se va a ver pronto. La recomendación de cada cuánto hacer estudios de tamizaje, cada 6 o 12 meses. El segundo error es creer que la tomografía pues, realiza un diagnóstico definitivo o descarta por completo la neoplasia maligna de páncreas. Cuando analizamos el modo B convencional de ultrasonido endoscópico, nos damos cuenta que es bastante sensible, específico y preciso en detección de masas pancreáticas. En estos 3 parámetros es superior a el TAC. En los últimos años esta brecha se ha disminuido por el uso de multidetector, ¿verdad? Versus helicoidal que se utilizaba antes. Sin embargo, el ultrasonido endoscópico continúa siendo superior al TAC en 2 escenarios. Uno es en detección de lesiones menores de 2 centímetros. Se ha visto que en este caso el TAC tiene una sensibilidad que apenas alcanza el 77%. Y el otro escenario es cuando tenemos una alta sospecha clínica de masa pancreática, pero no logramos identificarla en tomografía. Cuando a estos pacientes de alta sospecha clínica se les hace un ultrasonido endoscópico, a pesar de que el TAC es negativo, se ha encontrado en 70% de los casos focalizaciones pancreáticas y de estos 70% casos, 40% son adenocarcinomas de páncreas. Entonces vean lo importante que es continuar con el abordaje diagnóstico a pesar de un TAC negativo. Estas imágenes pues sí son nuestras, son del Hospital México. Esta es un paciente que tenía esta masa en cabeza de páncreas. Aquí pueden ver la vena porta, la esplénica y la mesentérica superior. Incluso parece que la masa se mete a mesentérica superior. Paciente de 60 años, masculino, con un diagnóstico de diabetes hace un año. Entonces todo orientaba a un adenocarcinoma, ¿verdad? Sin embargo, se biopsia y lo que encontramos fue una enfermedad por IgG4. Y aquí, bueno,
tener en cuenta que la literatura dice que 15-25% de todas las focalizaciones pancreáticas son inflamatorias. Y esto es otro caso, es una paciente de apenas 40 años que nos llamó un médico que la vio en privado porque en la institución pues le vieron este TAC, le vieron una masa en cuerpo de páncreas con metástasis hepáticas. No la mandaron a histología, de una vez le dijeron que lo más probable es que era un adenocarcinoma de páncreas. Las muchacha se deprimió, estaba encamada por la depresión, entonces ponen ECOG 3, ¿verdad? Menos que le vamos a hacer nada. Y al final la envían para una muestra histológica, ¿verdad? De medicina privada, y era un tumor neuroendocrino bien diferenciado y ahora pues está bastante bien en tratamiento con octreotide. El tercer error es desconocer los factores que determinan la exactitud al realizar el diagnóstico. Entonces, para mejorar la exactitud diagnóstica, yo debería optimizar la adquisición de tejido, que es lo primero que deberíamos hacer cuando hacemos un procedimiento endoscópico, es tener los insumos adecuados. Entonces, hasta en el 2022, las comparaciones entre FNA y FNB habían arrojado datos inciertos. Sin embargo, la mayoría de los estudios había sido con agujas con punta de bisel inverso. Es hasta el 2022 que se publica este metaanálisis en donde se incluyen agujas FNB aumentadas con punta cortante, como lo es la Acquire de Boston y la Sharkor de Medtronic, que son punta Francine y punta Fork Tip. Entonces, ¿qué encontraron? Bueno, que el desempeño de estas agujas era superior al de las agujas FNA e incluso que era superior al de las otras agujas FNB, la de bisel inverso, por ejemplo, en cuanto a exactitud diagnóstica y suficiencia de la muestra. Y aparte, algo que es importante es que la publicación de la NCCN de este año recomienda que para cáncer de páncreas se obtenga una muestra con core, o sea, tejido con arquitectura conservada, que va a ser útil para una secuenciación de nueva generación. Entonces, esto solo va a ser posible con agujas FNB, son las que deberíamos estar usando, y específicamente estas de punta cortante, ya sea Fork Tip o Francine. Y una vez que tenemos el insumo adecuado, tenemos que trabajar en la técnica, y aquí hay dos cosas que han sido estudiadas. Primero que todo, la aceleración. Entonces, el pase de la aguja a través de la lesión tiene que ser un movimiento rápido que corte a través del tumor. No debe ser con desgane y moviendo la lesión en bloque. Y esto pues se demostró poniendo un acelerómetro, ¿verdad? En la punta de una aguja. Durante una biopsia se encontró que los pases con mayor aceleración tenían mayor exactitud y mejor calidad de muestra. Y la otra cosa es hacer movimientos que permitan apuntar a múltiples áreas de la lesión, entonces ya sea movimiento de torque o el fanning, que también permite pues tener mayor sensibilidad y mayor exactitud diagnóstica. Y por último, en cuanto a este tema, pues está el MOUSE, que yo creo que todos ustedes lo han visto, que es la evaluación in situ macroscópica realizada por el endoscopista después de que toma la biopsia. Entonces, se ha observado que cuando se identifican pues estos fragmentos, ¿verdad? Y son de longitud mayor a 4 milímetros, eso se va a asociar con mayor exactitud diagnóstica y mayor sensibilidad. Una exactitud diagnóstica del 91% y sensibilidad pues similar. En este estudio es importante que el máximo número de pases que se hizo antes de observar pues una muestra de este tamaño fue 3 y la mediana de pases fue 1, entonces también es una técnica que va a ahorrar tiempo. El cuarto error sería omitir información crucial para decidir manejo, no comunicarla en sesiones, ignorarla a la hora de referir al paciente.
Entonces, cuando hacemos un reporte de un ultrasonido endoscópico, deberíamos tener este checklist. Primero que todo, deberíamos describir datos del tumor, el tamaño, bordes, cogenicidad. Deberíamos revisar las estructuras vasculares principales según la región anatómica y describir si hay compromiso o no. Buscar nódulos linfáticos en estas regiones que les anoté acá y buscar enfermedad metastásica también en mediastino, hígado y describir si hay ascitis. La tomografía al día de hoy continúa siendo el estudio de primera línea para estadiaje. De hecho, las guías de la NCCN recomiendan en contra del ultrasonido como una herramienta rutinaria para estadiar una neoplasia de páncreas. Y páginas después de que recomiendan en contra dicen que se puede utilizar de forma complementaria. Sin embargo, si hacemos un buen ultrasonido endoscópico metódico con este checklist, vamos a poder tener pues información complementaria muy valiosa. Y la otra cosa es que el ultrasonido endoscópico sí es superior al TAC en dos situaciones. Una, en metástasis hepáticas pequeñas, menores de 20 milímetros, el rendimiento es de 80 a 98%, es superior al TAC. Y también es mejor para detectar ascitis de escaso volumen y nódulos peritoneales. Este que vemos acá es un caso del Hospital México, un tumor de cabeza de páncreas que según el TAC no tenía compromiso vascular de vena mesentérica o arteria mesentérica superior. Sin embargo, hacemos el ultrasonido endoscópico y pues vemos a ambas estructuras comprometidas. Al final, pues los cirujanos omitieron este ultrasonido endoscópico y decidieron llevarlo a sala y efectivamente estaban ambas estructuras pues comprometidas. Y este es otro caso que es de un paciente también con adenocarcinoma pancreático con metástasis hepáticas que sí se describían en el TAC. Vean qué bien se ve una que es apenas de 14 milímetros y lo que no se describía en el TAC era esto, tenía ascitis, ¿verdad? Que siempre la buscamos aquí. Y esto que ven acá es un implante peritoneal. Entonces tenía más que metástasis hepáticas. Entonces, con la información que vamos a obtener de TAC y de ultrasonido endoscópico, podemos sacar el TNM, ¿verdad? Que luego ustedes lo pueden buscar, que eso nos va a dar información pronóstica, pero al fin de cuentas, el estadiaje que va a determinar en forma práctica el abordaje es este. 4 categorías: resecable, borderline resecable, localmente avanzado y metastásico. Esto es algo que se va a terminar en sesión porque también pues no solo va a depender de estudios de imagen, sino de la condición del paciente. Se tiene que discutir con los cirujanos, etcétera. Entonces, vamos a ver en qué consiste cada uno. Entonces, tumores resecables no tienen contacto, son los que ven acá, no tienen contacto con estructuras arteriales. Podrían tener contacto con estructuras venosas, pero en menos de 180 grados. Tumores borderline pueden tener contacto venoso siempre y cuando permitan una resección completa del tumor y reconstrucción de la vena con la cual tienen contacto, o pueden también tener un contacto menor de 180 grados con estructuras arteriales principales. Y un tumor localmente avanzado es aquel que tiene un contacto de más de 180 grados con estructuras arteriales o que tiene contacto con la aorta, ¿verdad? Sin importar el grado, o que tiene contacto con estructuras venosas que no permite una reconstrucción posterior a la cirugía, ya sea que esté ocluida la vena porta, que haya un trombo tumoral. Entonces, pues esto es lo que va a determinar el manejo al fin de cuentas, ¿verdad? La parte metastásica, pues muy fácil, eso ya ustedes lo saben. Y vean cómo va a terminar el manejo, ¿verdad? Si es resecable, pues cirugía y después el paciente va a ir a terapia adyuvante. Vean que incluso en estos estadios tempranos la sobrevida a 5 años es de 35 a 45%, incluso cuando estamos hablando de que el paciente puede recibir tratamiento curativo. Los borderline resecables van a recibir neoadyuvancia si responden cirugía y si no responden radioterapia.
Los localmente avanzados van a recibir también neoadjuvancia. Ya aquí se considera que el tratamiento es paliativo, de soporte, ¿verdad? En algunos casos habrá pacientes que responderán muy bien y pues se les dará el chance de una cirugía, pero la mayoría van a recibir, pueden recibir radioterapia o van a quedarse solo en quimio. Y los metastásicos, pues terapia sistémica. La terapia sistémica estándar es el FOLFIRINOX y en algunos casos se utiliza la gemcitabina con paclitaxel. Y aquí les dejo un diagrama, ¿verdad?, de lo que es un Whipple, porque sí es importante en endoscopía saber qué estructuras se van y pues cómo se realizan las anastomosis. Okay. Y ya el último punto es abandonar el paciente paliativo, no plantear intervenciones que mejoran la calidad de vida. Entonces, los principales síntomas de alguien con cáncer de páncreas van a ser por obstrucción de vía biliar, ¿verdad? Que de eso pues tienen una clase entera, entonces pues no me voy a meter ahí. Por obstrucción de salida gástrica, ¿verdad? Que ahí las opciones endoscópicas serían stents luminales o una gastroyeyuno guiada por ultrasonido endoscópico. Entonces, en cuanto a obstrucción de salida gástrica, brevemente hay otra clase de esto en cuanto a técnica y demás, pero sí recordar que la gastroenteroanastomosis guiada por ultrasonido endoscópico tiene una menor necesidad de reintervención por recurrencia que los stents luminales. El éxito clínico es comparable y el porcentaje de eventos adversos también es comparable. Entonces, al ser este su beneficio, pues se van a plantear sobre todo en aquellos pacientes que se calcula que tengan una sobrevida mayor a 3 meses. Son superiores a la derivación quirúrgica porque tienen menor costo, menos tiempo de internamiento y pues un menor tiempo de inicio de ingesta. Tal vez el síntoma más limitante para estos pacientes es el dolor. Eh, en cuanto a endoscopía, se le puede ofrecer una neurolisis de plexo celíaco, que muchas veces es algo que pasamos por alto, o ablación por radiofrecuencia del plexo celíaco. Entonces, en este sentido, puedes recordar que es una técnica que si se hace bien es efectiva, alivio del dolor en el 70-80% de los pacientes. Y no solo eso, sino que se logra disminuir la dosis de opioides, entonces se van a ver menos efectos secundarios como la náusea, la constipación, la somnolencia. Pues entonces es algo que debemos tener presente. Y una única diapositiva de ablación por radiofrecuencia, recordar que es una terapia que se considera en lesiones irresecables, que se asocia a quimioterapia y que su efecto es tener una repercusión sobre lo que leían en el artículo del microambiente tumoral, ¿verdad? Entonces, favorecer inflamación y favorecer la respuesta inmune en el sitio tumoral. Y lo que se ha demostrado es que se logra una reducción de tamaño en aproximadamente 50% de los casos. Al día de hoy no hay claridad en aumento en sobrevida, entonces es una terapia que se debería ofrecer dentro de un estudio clínico, ¿verdad? Son casos que deberíamos recopilar para contribuir al avance de esta indicación. Y lo que sí sabemos es que es una terapia bastante segura. Los eventos adversos se ven en el 19% de los casos y la gran mayoría de ellos son leves, con dolor abdominal leve post procedimiento. También hay una clase donde se habla más de esto, ¿verdad? En cuanto a técnica y equipo y demás, pero para efectos de esta, pues esto sería. Y con eso daría concluida esta clase. Muchísimas gracias.